Buenas noches, vamos a ver cómo nos va hoy con este registro. Listo, creo que ya estamos en línea. Vamos a ver cuántos llegan hoy. Al menos sé de una. ¿Mm? 8 en punto. Y hay que ser cumplidos alguna vez en la vida. Por lo menos yo para leer sí soy cumplido. Entonces vamos a comenzar. Y esta noche nos vamos a dedicar un poco a los cuentos latinoamericanos. ¿Sí? Y para eso he escogido desde el fin de semana anterior, que tenía ahí en reserva, unos cuentos cortos de figuras representativas de la literatura latinoamericana, ya tipos consagrados. ¿Mm? Uno piensa que estos novelistas que se han ganado premios Nobel y similares no escriben corto, y hay veces solo en dos o tres frasecitas eh, nos establecen algunos puntos de vista. eh, Hay un escritor que particularmente me agrada, que es Julio Cortázar, ¿sí? Que escribió el siguiente cuento. Instrucciones para llorar. Julio Cortázar, argentino, acordémonos de él. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas, o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que uno no entra nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Recordemos que Cortázar es uno de esos representantes de lo que se llamó el boom latinoamericano. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, bueno, final de los 40, pero hacia mediados del siglo XX un poco más, aparece un movimiento que se denominó el boom latinoamericano, de los cuales Cortázar, quien después se nacionalizó como ciudadano francés por su oposición al régimen militar argentino, le tocó salir rapidito de allá, escribió algunos de estos temas. ¿Mm? Y miren este de Julio Torre, que es un escritor mexicano. Eh, Dirigido hacia la lucha que tienen los escritores cuando están comenzando a que les publiquen algunos textos. Julio Torri nos dice, el novelista en mangas de camisa metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros. Pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Oía gorgojear a los jilgueros de su mujer y poblada en esos instantes de albatros y grandes aves marinas, los cielos sombríos y empavorecedores. La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje. La miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al describir las olas en las que se mecían cadáveres y mástiles rojos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo, fascinante, mágica y sobrenatural. Cuentos cortos para esta noche. Eh, Hay uno de otro de mis escritores latinoamericanos, uruguayo concretamente preferidos, Eduardo Galeano.
Escribió un cuento intitulado El murciélago. Cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El murciélago subió al cielo en busca de Dios y le dijo: estoy harto de ser horroroso. Dame plumas de colores. No, le dijo. Dame plumas, por favor, que me muero de frío. A Dios no le había sobrado ninguna pluma. Cada ave te dará una, decidió. Así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo, la tornasolada pluma del colibrí y la rosada del flamenco, la roja del penacho del cardenal y la pluma azul de la espalda del martín pescador, la pluma de arcilla del ala de águila y la pluma del sol que arde en el pecho del tucán. El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos zapotecas que el arco iris nació del eco de su vuelo. La vanidad le hinchó el pecho. Miraba con desdén y comentaba ofendiendo. Se reunieron las aves. Juntas volaron hacia Dios. El murciélago se burla de nosotras, se quejaron. Y además sentimos frío por las plumas que nos faltan. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Él anda buscándolas todavía. Ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche y vuela muy veloz, sin detenerse nunca, porque le da vergüenza que lo vean. Jorge Luis Borges, de quien ya habíamos leído la semana anterior unos cuentos, nos trae unas cuantas palabras donde dice: el adivino. En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado. Episodio del enemigo, de Jorge Luis Borges. Tantos años huyendo y esperando, y ahora el enemigo está en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma, sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba, el débil golpe contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños. Libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos, soltó el bastón que no volvió a ver y cayó en mi cama, rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía, de un modo casi fraternal, al último retrato de Lincoln. Serían las 4 de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos. Al fin y al cabo, lo que antes ocurrió no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un revólver. Me dijo entonces con voz firme: para entrar en su casa he recurrido a la compasión. Le tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso. Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte y solo las palabras podían salvarme, atiné a decir. En verdad, hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque ya no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa, le contesté. ¿Cuál?, me preguntó. Despertarme. Y así lo hice. Hay un
escritor hondureño, se nacionalizó guatemalteco, si mal no recuerdo, pero vivió muchos años en México, ya fallecido también, Augusto Monterroso. Augusto Monterroso nos escribió La Honda de David. Había una vez un niño llamado David N., cuya puntería y habilidad en el manejo de la resortera despertaba tanta envidia y admiración en sus amigos de la vecindad y de la escuela, que veían en él, y así lo comentaban entre ellos, cuando sus padres no podían escucharlos, un nuevo David. Pasó el tiempo. Cansado del tedioso tiro al blanco que practicaba disparando sus guijarros contra latas vacías o pedazos de botella, David descubrió que era mucho más divertido ejercer contra los pájaros la habilidad con que Dios lo había dotado. De modo que de ahí en adelante la emprendió con todos los que se ponían a su alcance, en especial contra pardillos, alondras, ruiseñores y jilgueros, cuyos cuerpecitos sangrantes caían suavemente sobre la hierba, con el corazón agitado aún por el susto y la violencia de la pedrada. David corría jubiloso hacia ellos y los enterraba cristianamente. Cuando los padres de David se enteraron de esta costumbre de su buen hijo, se alarmaron mucho. Le dijeron que qué era aquello y afearon su conducta en términos tan ásperos y convincentes que con lágrimas en los ojos él reconoció su culpa, se arrepintió sincero y durante mucho tiempo se aplicó a disparar exclusivamente sobre los otros niños. Dedicado años después a la milicia, en la Segunda Guerra Mundial, David fue ascendido a general y condecorado con las cruces más altas por matar él solo a 36 hombres y más tarde degradado y fusilado por dejar escapar con vida una paloma mensajera del enemigo. Qué triste, ¿no? Y para esta noche vamos a cerrar con uno nuestro, el maestro Álvaro Mutis, tolimense, que vivió la mayoría de su vida, más de medio siglo, en México. México es un país destino para aquellos escritores colombianos que de una u otra manera no se sienten bien aquí, ya sea por cuestiones políticas, sociales o por apoyo. Álvaro Mutis nos escribió Soledad. En mitad de la selva, en la más oscura noche de los grandes árboles, rodeado del húmedo silencio esparcido por las vastas hojas del banano silvestre, conoció el gaviero es un personaje muy recurrente en la literatura de Mutis, el miedo de sus miserias más secretas, el pavor de un gran vacío que le acechaba tras sus años llenos de historias y de paisajes. Toda la noche permaneció el gaviero en dolorosa vigilia, esperando, temiendo el derrumbe de su ser, su naufragio en las gigantes aguas de la demencia. De estas amargas horas de insomnio, le quedó al gaviero una secreta herida de la que emanaba en ocasiones la tenue linfa de un miedo secreto e inmemorable. La algarabía de las cacatúas, que cruzaban en bandadas la rosada extensión del alba, lo devolvió al mundo de sus semejantes y tornó a poner en sus manos las usuales herramientas del hombre. Ni el amor, ni la desdicha, ni la esperanza, ni la ira volvieron a ser los mismos para él después de su aterradora vigilia en la mojada y nocturna soledad de la selva. Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, agradezco como siempre su paciencia, haberme dejado entrar posiblemente en sus hogares, ¿sí? Y a los que vean después la reproducción de este video, en nombre de mis compañeros y compañeras del Tomar Rueda, les decimos algo. Seguimos con ustedes. Feliz noche para todos.